Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver Comets of Kingsport. Comets of Kingsport, que es una aventura para el juego de rol de Arkham Horror RPG, Arkham Horror el juego de rol, que fue distribuida por parte de Edge Studio con motivo del Free RPG Day, del Día del Rol Gratuito. Es una aventura que originalmente fue utilizada para pues, mostrar el juego durante la Gen Con de 2024. Fue ahí donde fue testado y donde se aprovechó pues para crear esta aventurilla, una aventura corta, una aventura sencilla para ser jugada del tirón, para ser jugada en un one shot y que, como digo, pues ahora ha sido distribuida de manera gratuita en formato PDF para todo aquel que nos guste el juego y viendo que pues todavía hay poco material por parte de Arkham Horror y pues la verdad es que es muy agradecido, ¿no? Se agradece mucho el poder echarle mano a esta aventura. Así que vamos a verla completita, de entera, de página a página, y como siempre os digo, cuando vemos una aventura que pues va a estar plagadito de spoilers, porque la vamos a reventar entera, así que queda en vuestra entera responsabilidad seguir viendo el vídeo o no. Vamos con ello. Bueno, y vamos a echarle un vistazo a esta aventura, este Comets of Kingsport de Arkham Horror, el juego de rol, de Role Playing Game, distribuida por parte de Edge Studio con motivo del Free RPG Day. Este PDF que contiene no solo la aventura, sino la guía de inicio rápido para poder jugar al juego. Tiene una serie de reglas, ¿vale? Prácticamente lo más básico del juego, que también hay que decir que el juego, lo que es el sistema, es un sistema muy sencillo que puede ser explicado con muy poquito, ¿vale? Así que realmente no necesita mucho. Lo que sí, esta aventura, que lo que vamos a ver es el cuadernillo principal de lo que es la aventura, también incluye las hojas de personaje, incluye las hojas de los PNJs, incluye tablas luego para ver lo que son los traumas y las heridas, así como los planos, ¿vale? Los planos de las 3 localizaciones a las cuales se va a ir dentro de la aventura, donde va a haber escenas estructuradas y donde vamos a poder utilizar los tokens que también vienen por defecto dentro de lo que es la aventura, ¿vale? Pero nos vamos a centrar principalmente en lo que es este PDF, que lo tenemos aquí maquetado perfectamente, ¿vale? Al igual que lo que es el propio juego, donde te hace una pequeña introducción de lo que es Arkham Horror, ¿no? Y sobre todo ese heroísmo pulp, que es el tropo principal en el que se basa este juego. Así como las reglas de juego, que sabéis que este juego utiliza el Dynamic Pool System, ¿no? El sistema de reserva dinámica de dados, que pues bueno, son pequeñas reservas de dados de 6, ¿vale? Que iremos viendo. ¿Y qué es lo que nos explica de esta aventura? Bueno, esta aventura tiene como protagonista a Cecil Blackburn. A Cecil Blackburn, que pues es un profesor de la escuela Hall de Kingsport, donde él pues da clases allí y que en un viaje con su mujer por la costa de Nueva Inglaterra pues encuentra un amuleto que pues le llama mucho la atención, que se lo lleva y que evidentemente le va a cambiar, porque ese amuleto pertenece a Asterias, Asterias, que es un primigenio que en realidad, pues diríamos que está muerto, ¿no? Que es un dios muerto que murió porque fue destruido por los profundos en una guerra que hubo por ahí. Asterias es digamos que un primigenio acuático, ¿no? Al mismo modo que Cthulhu. Y pues hubo ese tipo de enfrentamiento que tampoco se nos explica mucho ni aquí, ni en este PDF, ni lo que es en el libro de reglas, ¿vale? Donde nos viene Asterias como tal. Asterias, que en su forma real, pues sería una especie de estrella de mar de 7 puntas, con una gran boca, un gran ojo en lo que es el centro, y que se dedica a devorar. Prácticamente, pues, ¿para qué está? Pues para devorar cosas, ¿vale? Tampoco nos vamos a comer mucho la cabeza. Entonces, este dios que fue destruido por parte de los profundos tiene la capacidad de poder regenerarse a partir de cualquier pequeña célula o cualquier resto que quede de él, ¿no? Entonces, esta impregnación que hay dentro del amuleto va a condicionar a Cecil Blackburn y le va a ir cambiando. Él va a ir utilizando este amuleto que tiene una serie de capacidades, entre ellas la de permitir crear copias. En este caso, las copias o los clones se les llama cometas, los cometas de Asterias. Estos cometas son clones cuasi perfectos
que pues van a servir a aquel que porte el amuleto, aunque en término final sirven al propio Asterias, ¿vale? Y su única motivación es la de provocar su vuelta, ¿vale? Entonces este Celsil Blackburn va a estar condicionado, va a ir cambiando lo que es su comportamiento a lo largo del tiempo dentro de esta escuela Hall, y él va a comenzar a hacer, primero a crear una copia de sí mismo, que la copia, a partir de este amuleto, como se crea, es cortándose un pequeño pedacito de uno mismo, ¿no? Como un dedo, una cosa así, y metiéndola en agua salada. Entonces, a lo largo de, pues al día siguiente aparece una copia completa de ti, que como digo, la puedes controlar con el amuleto. Lo que ocurre es que esta copia, que es más o menos perfecta, o por lo menos puede pasar por ti, si se hace otra copia de otro cometa, ¿vale? Otra copia de otra copia, un cometa de otro cometa, cada vez van a tener menos características humanas y más características acuáticas, ¿no? Digamos que es como las fotocopias cuando en los 90 te fotocopiabas juegos de rol, ¿no? Y te fotocopiabas de fotocopias, ¿no? Fotocopias de fotocopias de fotocopias y cada vez se veía menos y era, era más difícil verlo, ¿no? Pues prácticamente esto es algo parecido, ¿no? Donde las copias de estos cometas, si se hace una copia de otra copia, pues cada vez va a ser menos perfecta, ¿no? Más imperfecta. Entonces, este Cecil Blackburn ha ido creando copias, además con el hecho de que si crea una copia de otra persona, a otra persona le coloca el amuleto, le corta una parte de su cuerpo, crea un clon y luego se vuelve a poner el amuleto, va a poder controlarla y va a poder tener todo el conocimiento que tiene esa copia del original, ¿no? Por lo cual ahí vemos las formas en las que se puede ir utilizando este amuleto, en las formas en las que se puede ir aprovechando, ¿vale? Bueno, pues dentro de lo que es este amuleto y los hijos de Asterias, que son los cometas de Blackburn que ha ido creando de sí mismo y que ha ido creando de otras personas también de Kingsport, ¿vale? Entonces esto lo que va a provocar es que va a llamar la atención dentro de la propia escuela Hall, que es la escuela de buenas maneras para jóvenes de Even Hall o algo así, no es el nombre completo. Bueno, pues dentro de esta escuela, por parte de Nelson Miles, que es el director de la misma, pues le va a llamar la atención el cambio de comportamiento de un profesor que llevaba allí pues muchos años y que de repente ha dejado de ir a las clases, ha comenzado a comportarse de una manera muy extraña, ¿no? Y va a aprovechar que hay una serie de estudiosos procedentes de la Universidad Miskatonic, procedentes de Arkham, que van allí para realizar un estudio antropológico de la zona, pues para pedirles el favor de que interfieran por su parte, no de que medien para ver si consiguen cambiar el comportamiento de este Cecil Blackburn, ¿vale? Prácticamente eso sería como comienza la aventura. Tenemos aquí, dentro de lo que es la investigación, pues lo que son las diferentes escenas, que como vemos, pues va a haber 5 escenas con una escena final, ¿no? Que sería las consecuencias, ¿no? De todo lo que ha ocurrido y tal. Pero realmente 5 escenas donde la primera es la llegada a la escuela Hall, donde van a entrar en contacto con Per Rinley, que es la secretaria, que más o menos a base de cotilleos les va a ir poniendo un poco en conocimiento de lo que más o menos ha ido ocurriendo, ¿no? Luego pasarán a hablar con este Nelson Miles, que ya les explicará un poco más del comportamiento de Cecil Blackburn y de las cosas que está haciendo. Ahí llegaremos a lo que es la escena segunda, donde encontraremos lo que es la primera escena estructurada, donde van a entrar en el despacho y se van a encontrar a Cecil Blackburn, a lo que es un cometa suyo, ¿vale? Que es el que ha quedado, puesto que lo que ha ocurrido es que Cecil Blackburn en un momento dado se ha dado cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? De que está bajo el control de algo que le está obligando a actuar mal. Entonces él ha huido a otra dimensión, que ahora veremos cuál es esa dimensión, dejando atrás a sus cometas. Y sus cometas, claro, han quedado sin la guía del poseedor del amuleto y están un poco a ver qué ocurre cuando pues digamos que su obligación principal o su leitmotiv principal, pues es el volver a recuperar Asterias, ¿no? El que vuelva a revivir. Vale, entonces este cometa que ha quedado atrás y que está haciéndose pasar por Cecil Blackburn, pues evidentemente tiene pocas ganas, ¿no? De enseñar allí y de comportarse. Lo que sí que ha hecho es que dentro de lo que es el
El despacho que tiene dentro de la escuela Hall, pues ha situado una bañera con agua salada, puesto que estos cometas no necesitan comer y no necesitan dormir, siempre y cuando se sumerjan en agua salada al menos una vez al día, ¿vale? Entonces tiene una bañera allí con agua salada, él está sumergido y cuando los investigadores entran dentro del despacho, él saldrá y verán que este cometa pues está completamente cambiado, que no parece humano, que tiene lo que es, por ejemplo, las costillas, pues tiene más costillas en un lado que en el otro, por lo cual está como deformado en una especie de espiral, que los ojos, pues hay uno que no tiene esclerótida, es todo iris, mientras que el otro es una masa bulbosa y por eso había estado cubriéndose con gafas de sol, ¿no? Ese tipo de cosas que él notará que ya le han descubierto y se lanzará a pelear contra ellos. Que además es un rival bastante complicado, puesto que regenera 2 puntos de salud por asalto y aparte es un PNJ mayor, por lo cual tiene la capacidad de esforzarse y recuperar toda su reserva de datos, una vez que se los hayan quitado todos, ¿no? Por lo cual es un rival potente, ¿no? Una vez que logren acabar con él, podrán inspeccionar lo que es el cuerpo, hacer una especie de autopsia, así como buscar por la oficina, ¿no? Lo cual ya les comenzará a llamar la atención de que algo ocurre. A partir de ahí, dentro de lo que es la tercera escena, tendrán 3 lugares a los cuales se podrán dirigir. Uno es la casa del propio Cecil Blackburn, donde está su mujer, Rosie Blackburn. Otro es la casa de Lottie Dworkin, que dentro de los cotilleos que les habrá contado la secretaria, pues les habrá dicho que pasaba mucho tiempo con ella, que la secretaria creía que estaba teniendo un affair, ¿no? Que estaba engañando a su mujer, tal, cuando en realidad lo que ha hecho ha sido convertirla, ¿no? Ha sido crear cometas, crear copias de ella y las está utilizando. Y otro es un joven marinero llamado Ianug, que ese le encontramos dentro de lo que son las hojas de personaje pregenerados que nos entregan, tienen una pequeña historia, tienen un pequeño trasfondo. Entonces Silas, el marinero, pues se dirige a Kingsport para hablar con un amigo que le ha dicho que tiene algún problema, que ha visto cosas raras y tal, ¿no? Dentro de lo que es el propio trasfondo de Silas el marinero. Lo primero y con más sentido sería dirigirse a la propia casa de Blackburn, donde está su esposa, que les hablará de la oficina o el estudio que tiene Cecil Blackburn, donde encontrarán pistas sobre su interés en en culturas antiguas de la costa de Nueva Inglaterra, ¿no? Donde van a comenzar a ver libros extraños y van a ver cosas rarillas, ¿no? Sobre todo dentro de lo que son los estudios de los libros pedidos y pedidos a otras bibliotecas de universidades conocidas sobre la leyenda de los Nef, que eso hablaremos ahora quiénes son los Nef. Tenemos a Lottie Dworkin, que aquí es donde van a poder encontrar muchas más cosas, puesto que esta mujer que pues se encarga del grupo de Girls Scouts, ¿no? Al igual que están los Boy Scouts, pues están las Girls Scouts para chicas en esa época, donde, pues, como digo, la secretaria creía que tenían un affair, pero en realidad no era un affair, sino que, pues, Cecil Blackburn, pues, ha utilizado a sus cometas para secuestrarla, para crear copias de ella y utilizarla dentro de sus planes, ¿no? O de los planes que le mete Asterias dentro de la cabeza. Entonces allí van a encontrar, pues, un montón de bolsas repletas de sal, van a encontrar el cadáver de la propia Lottie Dworkin y signos de que pues, le faltan extremidades, ¿no? Y por lo tanto que ha sido copiada y creados cometas a partir de ella, así como una serie de estudios sobre un hechizo para abrir un portal para dirigirse justo al mundo de los Nef, que ya os hablaré ahora cuando lleguemos, ¿vale? De los NEF. Vamos a mantener un poquito ahí. Sobre un portal que se puede abrir dentro de lo que son las cavernas de Kingsport, ¿no? Que es como la pista ya que te conduce a tenéis que ir a las cavernas de Kingsport. Y la otra persona que se puede estudiar, que es Iyanug, que es un muchacho, una especie de inuit de alguna tribu de Alaska, del norte de Canadá, Alaska por ahí y tal, que es un marinero que está allí en Kingsport y que va a hablar sobre ciertas visiones y ciertos encuentros que ha tenido por allí relacionados con un marinero, un viejo marinero llamado Ralph, que estaba en una especie de, pues, de asilo para marineros, ¿no? Al cual él
suele acudir para ayudar y que tenía demencia, ¿no? Que estaba con una demencia temprana donde ya la mente no le funcionaba muy bien. Y de repente comienza a encontrarse con que por las noches sale de allí, se escapa, le sigue a las cavernas de Kingsport, ve cómo vuelve de ellas y se da cuenta de que lo de la demencia que está fingido, ¿no? Y tal, ¿no? Y dentro de esas propias cavernas se encuentra con una especie de anguilas voladoras muy extrañas que realmente no había visto nunca y que parece que no pertenecen a este mundo. Con todo esto, pues realmente les está indicando el camino a los investigadores para ir a las cavernas de Kingsport, que será la escena cuarta, donde pues se van a enfrentar a una serie de cometas que están allí protegiendo lo que es la entrada a un portal que hay abierto que se dirige a otro mundo. Este otro mundo son los Géiseres de Rima, que es el mundo original de los Nef. Los Nef fue, al igual que hemos dicho que Asterias fue destruido por parte de los Profundos, una guerra que no se nos explica demasiado, ¿vale? Pero ¿qué ocurrió? Anteriormente sí que fue expulsado de un mundo que era el mundo de los Nef. Los Nef son una especie de criaturas que parecen langostas humanoides, ¿no? Algo así, que casi fueron destruidas por parte de Asterias, que es el gran devorador, la estrella oscura, tal. Y estos Nef, pues al final con un poderoso hechizo lograron expulsarle e impedir que pudiera entrar en este mundo, pero a costa casi de perderlo por completo. De todo el mundo apenas queda un 90% de lo que fue y digamos que ellos están en los Géiseres de Rima. Que estos Géiseres de Rima es un lugar al cual Asterias no puede entrar. No puede entrar porque fue expulsado de ahí. Y es ahí donde se ha dirigido el Cecil Blackburn original. Buscando una forma de escapar del control de Asterias, ha ido a un mundo en el cual el propio Asterias no puede entrar, ¿vale? Y se ha ido allí con el amuleto, ¿no? Que es, digamos, que el origen de todo el mal que hay. Aquí tenemos las estadísticas de los cometas genéricos, de los cometas de Lockheed Working y de esas no anguilas, ¿vale? De esas anguilas voladoras, que lo que ocurre es que al haber abierto ese portal, digamos que se está filtrando cosas del mismo. Entonces, cuando entren en las cavernas de Kingsport, se van a encontrar una serie de corales luminiscentes de extraños colores que parecen imposibles, se van a encontrar estas criaturas, estas anguilas voladoras que no pertenecen a este mundo, que aparte son muy curiosas porque cuando vuelan y son matadas, ¿no? Cuando se acaba con ellas, explotan en una muerte explosiva donde sueltan un gas que es dañino, ¿no? Por lo cual son bastante peligrosas. Una vez que lleguen a los géiseres de Rima y entren en ese mundo, ¿no? En el mundo de los Nef, se encontrarán con ellos que les hablarán de cómo está Cecil Blackburn por ahí, ¿no? Perdido. Y esto es la única parte, perdón, es la única parte que me deja un poco frío de lo que es la aventura, que por lo demás está muy bien, ¿no? Por todo que básicamente cuando lleguen aquí pues simplemente será el tratar de convencerle de que les dé los investigadores, convencer a Cecil Blackburn de que les den el amuleto y luego destruirlo. Y ya digamos que ahí acabaría la aventura, ¿no? Donde pues una vez que el amuleto sea destruido, se destruirá también el portal y todos los cometas que han sido creados pues se desharán en una especie de masa bulbosa, ¿no? Tal, los corales estos raros y las anguilas voladoras pues desaparecerán y todo se habrá arreglado. Lo cual personalmente me parece un poco anticlimático, ¿no? Para este tipo de aventuras donde pues molaría más un enfrentamiento final con algo, ¿no? Esto es probablemente lo único que vaya a cambiar de la aventura. Perdón. Y básicamente esto es la aventura. Es una aventura que fue testeada en la Gen Con de 2024 y que por lo tanto su duración, como veis, pues es cortita, ¿no? Está pensada para 3 horas, 4 horas, ¿no? 2, 3 horas, ¿no? Yo no creo que llegue a tanto más. Depende del ritmo que se lleve. Pero es una aventura cortita para ser jugada en una sesión, en un one shot, ¿vale? Y que desde luego yo creo que da bastante, ¿no? Como digo, yo cambiaría el final, que ahí me parece un poco anticlimático. Pondría algo más de salsa, ¿no? Algún enfrentamiento que creo que mola más. Y tenemos aquí un resumen de las reglas, ¿vale? De lo que es este sistema de reserva de dados narrativos, donde pues tenemos por una parte las escenas narrativas que se van a gestionar de una manera y luego las escenas estructuradas dentro de las escenas narrativas.
pues vamos a utilizar los dados, la reserva de dados de una sola vez para ir consiguiendo las pruebas que tengamos por delante, mientras que en las escenas estructuradas estos dados se van a ir renovando por cada turno, lo cual hace que la gestión sea distinta, pero que también se requieran dados, gastarlos, por ejemplo, para moverte determinadas distancias, al igual que utilizarlos en una tirada para ver si obtienes igual o más que los valores de las habilidades que posees, ¿no? Que estas habilidades, pues agilidad, atletismo, intuición, conocimiento, em, saber, combate cuerpo a cuerpo, presencia, combate a distancia, aplomo, ingenio, ¿vale? Que son las que conocemos. La ventaja y la desventaja, pues simplemente dentro de la reserva que tú crees, de los dados que tú cojas y que tú decidas tirar dentro de la reserva que tienes inicialmente de 6, pues se añadirá un dado más y luego cuando se tiren se quitará, pues si es con ventaja el dado con el menor resultado, si es con desventaja el dado con el mayor resultado. Vale, esto por acá. Tenemos pues acciones simples, como digo, escenas estructuradas, más o menos os lo he explicado así un poquito más rápido. Si queréis un poquito conocer más el sistema, ya sabéis que tenéis reseñado lo que es tanto la caja de inicio como especialmente el manual de reglas, donde os explico por completo lo que es el sistema, ¿vale? Y aparte de eso, pues tendríamos aquí las hojas de personajes pregenerados, donde son personajes que son de sobra conocidos por los jugadores, especialmente del juego de cartas, ¿vale? Donde son pues personajes ya conocidos dentro de los mazos que normalmente te vienen dentro de los mismos, ¿no? Y que forma un poco parte de la gracia de lo que es este juego, ¿no? El hecho de que ya les conoces, tal, ¿no? Y como digo, este juego tiene un público objetivo muy marcado, que es atraer a la gente que juega al juego de cartas o al juego de mesa a los juegos de rol, ¿no? Con unas mecánicas que son muy sencillas, muy parecidas, ¿no? En algunos momentos a las propias de los juegos de mesa, y que creo que realmente sí que son útiles y que sí que sirven para atraer este tipo de público, ¿no? Y al igual que a jugadores más veteranos de rol, pues la verdad es que un sistema tan sencillo, tan rápido, tan ágil y que aparte tiene esos toquecillos, ¿no? De si ya conoces pues el juego de cartas, juego de mesa, pues la verdad es que son guiños que se agradecen. Tenemos aquí a Stella Clark la cartera, que como veis aquí abajo, la historia hasta ahora, pues te explica los motivos por los que está allí en Kingsport. Al igual que Silas Mars, que pues es amigo de Iyanug y que es el que nos va a generar un poco el por qué vamos a hablar con él y la información que podemos obtener. Amanda Sharp, la estudiante, Daisy Walker, la bibliotecaria, Mandy Thompson, la buscadora o investigadora, y Harvey Walters de sobra conocido por los jugadores de la llamada de Cthulhu, el profesor. Que por cierto, todas estas hojas de personaje pregenerados, como yo voy a jugar la aventura, las he traducido y maquetado, ¿vale? Y así que si queréis, debajo en comentarios del vídeo, os dejo la dirección al blog donde tengo el PDF subido con los personajes pregenerados, por si queréis jugar esta aventura o queréis jugar cualquier otra, los tenéis ahí disponibles en PDF para que los utilicéis como queráis, ¿vale? Que aparte quedan muy bien así en colorcito y así montado. Y aparte tenemos las tablas de heridas y las tablas de trauma, ¿vale? Para el trauma procedente del horror, de la cordura, y las tablas de heridas, pues del daño sufrido. Y básicamente esta sería la aventura. Vamos a ver ahora el resto de componentes que vienen conjuntamente. Por una parte tenemos la oficina de Blackburn, ¿vale? De Cecil Blackburn, que se encuentra dentro de lo que es la escuela Hall, ¿vale? Esta escuela de buenas maneras para jóvenes de Hall, donde esta pues sería la primera escena estructura donde se va a producir el combate con este cometa de Cecil Blackburn, que como veis pues dentro de lo que es la propia oficina aquí tiene una bañera llena de agua con sal que utiliza para pues, curarse y regenerarse, así como una serie de papeles, tanto en este despacho tal, ¿vale? Para poder crear pistas sobre los mismos. Tenemos las cavernas de Kingsport, donde pues van a entrar a través de las mismas, se van a encontrar con esta serie de huevos, que son los huevos que han puesto esas anguilas voladoras y que van a proteger
Asimismo con el portal que está aquí abierto y que va a ser pues protegido por dos copias de o dos cometas de Lottie Dworkin. Asimismo, por el resto de lugares se encontrarán con cometas de Ralph el marinero, ¿vale? Que ha sido puesto por ahí para protegerlo y que son bastante jorobadillos de luchar contra ellos. Además, como veis, pues si se tienen que meter en el agua o tienen que escalar por aquí, pues la verdad es que genera bastantes situaciones que pueden ser aprovechadas dentro de la partida. Y por último tenemos los géiseres de Rima, esta otra dimensión en la cual van a entrar, que tienen estos géiseres que hay que tener cuidado para pasar a través de ellos, para no sufrir quemaduras, ¿vale? Porque va a salir agua a chorros, ¿no? Estos géiseres que van a surgir. Y aquí se encontrarán con el Cecil Blackburn original, que yo os digo que ya aprovechando que tienes una escena estructurada, que tienes aquí este mapa para poder utilizarlo, pues desde luego esta última escena pues sí que mola más el emplearla con un combate que simplemente con un vamos a hablar y vamos a tratar de convencerte. Y si tenemos mapas, pues también necesitamos tokens, ¿vale? Aquí tenemos lo que es la hoja de tokens de los principales personajes que podemos utilizar, encontrar dentro de la misma, que los tenemos tanto en stands, que podemos pues simplemente imprimir, luego recortar, pegamos las partes blancas y lo dejamos así de pie, o podemos recortar lo que son los redondelitos estos como te vienen en la caja de inicio, ¿vale? En la caja del abismo insaciable. Yo es lo que he hecho, yo he recortado estos redondelitos con una troqueladora de 25 milímetros, ¿vale? Y luego los he metido en cápsulas de monedas de 25 milímetros, por lo cual me han quedado unos tokens muy resistentes y sobre todo muy baratitos que se pueden emplear pues, de una manera muy sencilla, sobre todo para este tipo de juegos o para cualquier otro tipo de juegos, ¿vale? Donde la verdad es que es algo que queda muy resultón. Vale, pues esa es Comes of Kingsport. Como veis, una aventura sencilla, una aventura bastante corta, pensada para ser jugada el tirón en una sola sesión, como digo, unas 3 horas por ahí, ¿no? Aproximadamente. Soy muy malo calculando el tiempo, ¿vale? Pero que os digo que se puede jugar del tirón, de una sentada, y que desde luego, pues creo que demuestra todo lo bueno que tiene el juego. El hecho de situarte en una aventura completamente pulp, heroica, donde vas a encontrarte con un misterio desde el principio que se va a ir resolviendo y donde va a haber bastante acción, ¿no? Bastante acción que te va a permitir pegarte a puñetazo limpio con estas criaturas de los mitos. También el hecho de que, pues, por ejemplo, a todos los que conocemos la llamada de Cthulhu y juegos similares, pues, por ejemplo, el hecho de que se nos introduzca a este nuevo primigenio, que es el que encontramos dentro de esta aventura, y sus vástagos, ¿vale? Y digamos, sus semillas, pues también la verdad es que mola mucho, ¿no? Porque te sigue demostrando el hecho de que todavía te pueden sorprender con cosas distintas, con cosas nuevas, con cosas diferentes, ¿no? En un tema y en un tropo tan manido como es el de pues, juegos cthulhuideos Lovecraftianos tentaculares, ¿vale? Lo cual la verdad es que está genial. Este no lo voy a, no voy a decir quién, ¿vale? Pues este primigenio que pues evidentemente se conoce dentro de lo que es el mundo, el trasfondo creado por Arkham Horror y que es específico de él, pero que también pega dentro de lo que son los mitos de Cthulhu, ¿vale? Bueno, la aventura a mí me parece muy buena, me parece que está muy bien, desde luego muy aprovechable. Y eso sí, creo que lo que conviene es cambiarle el final, que es un poco anticlimático, ¿no? Se nota que ahí han cortado, probablemente por duración, no han querido que hubiese más, pues más contenido, y creo que ese final puede ser mejorado, ¿no? Con un poquito más de acción, ¿no? Llevándolo un poquito más, pues a lo que es el propio tono del juego. Salvo por eso, todo lo demás genial, y el formato en el que viene presentado, estupendo. Tenemos mapas que impresos en A3 la verdad es que quedan muy bien y son muy útiles en mesa. Tenemos los tokens para representar a los personajes pregenerados que también se nos incluyen. Tenemos las reglas, lo que son las reglas del juego que como una guía de inicio rápido, la verdad es que tenemos todo lo necesario para poder ponernos a jugar de inmediato. Y tenemos la aventura completa, por lo cual tenemos todo lo necesario para poder lanzarnos a este juego. Lo único malo, pues que está en inglés y no sé si Edge pues tendrá la intención de publicarlo traducido, lo cual estaría genial, puesto que creo que son ese tipo de cosas que ayudan enormemente a atraer nueva afición y a facilitar la entrada de nuevos jugadores.
Pero bueno, si os manejáis en el inglés, yo lo recomiendo porque la verdad es que es una aventura que, como digo, que está muy bien. Si no os manejáis, yo ya os lo he dicho, os lo dejaré en el primer comentario del vídeo. He tradumaquetado para mis jugadores lo que son las hojas de personajes pregenerados para que puedan utilizarlas durante la aventura. Que podéis utilizarla para esta aventura o para cualquier otra aventura que queráis dirigir para el Arkham Horror. Por lo cual yo os las dejo ahí, os las podéis descargar y utilizarlas como queráis, ¿vale? Pero que os recomiendo que, bueno, que si os ponéis un poquito con el inglés, ¿vale? Que tampoco es demasiado complicado, la verdad es que la aventura merece mucho la pena. Bueno, esa es mi reseña de Comets of Kingsport, esta aventura situada en Kingsport, donde ya sabéis que ha salido el escenario de campaña de Dreams of Kingsport para el Arkham Horror y que a lo largo de 2026 será publicado el Mysteries of Kingsport, que serán 3 aventuras en un libro de tapa dura, ¿vale? Al igual que teníamos el Mysteries of Arkham, ¿vale? Que pues se va siguiendo la continuación de seguir sacando material para este juego, que desde luego es agradecido y sobre todo lo que son aventuras, todo lo que sea para llevarlo a la mesa, para poder utilizarlo y para poder jugarlo. Así que bienvenido sea. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.